Quiero que antes de comenzar con la palabra, tuve una descarga, porque Dios no, al menos en mi vida nunca me ha cargado, me ha dado en todo caso responsabilidades. Uno es responsable de aquello que Dios le asigna, uno es responsable de aquello que Dios le da como un propósito, o como usted le quiera llamar, llamado, ministerio, don. Uno es responsable de lo que debe hacer por Él y para Él. Dios no tiene un propósito, yo no tengo un propósito en Cristo, Dios tiene su propósito en nosotros y lo va a cumplir. Y en estas semanas, creo que fue la semana esta que pasó, dijimos, bueno, vamos a cerrar el año no termina. Yo me reí y decimos, parecimos Nicolás Maduro que festeja la Navidad antes, ¿vio? Para decir que es el día. Vamos a cerrar el año y el año todavía tiene 31 días por delante para recorrer y para transitar. Pero Dios ya se antepone a ese año porque Dios Él ya sabe, Él ya conoce, Él ya tiene preparado. Y Dios me decía, va a haber una palabra, vamos a encontrar a Jesús y va a haber una palabra. Quiero que trate de grabar esta imagen en su cabeza. Imaginemos aquí por decirlo, una cruz. Todos sabemos, somos de una sociedad occidental y cristiana. Católicos, evangélicos, pero en el gran mayoría creo que no está entre nosotros ningún musulmán que dije, yo siempre creí en Alá y solo en Alá y no conozco qué es esa cruz. Para mí la cruz es lo que vos marcas en algún papel. Todos sabemos lo que representa la cruz, ¿verdad? Si yo pongo una cruz, sabemos que representa a Jesús, ¿verdad? Si yo tuviera hoy una cruz en alto aquí y todos pudieran mirarla, de hecho por ahí la hacemos y la ponemos, ¿cuál es? No es el punto. Quiero que imagine que aquí hay una cruz y esa cruz es la que te salva. Cuando vos ves a Jesús, cuando vos encontrás a Jesús, encontrás la salvación. Esta cruz tiene referencia con aquellos que conocen la Escritura. Cuando el pueblo de Israel en el desierto pecó, se equivocó, hizo lo que Dios no quería que hicieran, y por ello le vino una gran peste, una mortandad tremenda por picaduras de serpientes. Lo dice el relato del Éxodo, de lo que aconteció cuando iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces Dios le dio algo que mirar. Dijo, todo el que mire a la serpiente que se levanta en el desierto, una serpiente, no le hará daño, pero esa serpiente fue edificada o puesta allí por Dios como un símbolo. Y la palabra luego dice que Jesús es esa cruz, es ese símbolo que te salva, como la serpiente que se levantó en el desierto. ¿Qué significa esto? Que la obra la hace solamente Dios cuando alguien se atreve a mirarlo a Él. Entonces el primer mensaje de esta noche, atrévete a mirar a la cruz. Claro que todos la conocemos, lo dijimos, ¿verdad? Somos cristianos por convicciones sociales. De hecho, se dice a un ser humano, y antes se usaba mucho más, un cristiano. Es un cristiano, no un animal. Porque somos cristianos, porque entendemos a Cristo, o al menos lo hemos oído una vez. Pero hay algo más que oírlo, es mirarlo. Y la obra sobrenatural que Dios hace cuando alguien mira a Jesús es salvarlo. Creo que todo dejándolo todo nos ha ido llevando y créame que no nos hemos puesto de acuerdo en decir este es el cronómetro que vamos a llevar, esta es la doxología que vamos a desarrollar, esta es la palabra que vamos a proclamar. Venimos todos, incluyéndome a mí y a los ministros que aquí han estado y a cada uno de nosotros con la misma expectativa. Yo, por supuesto, con la responsabilidad que entiendo que tengo por ser el pastor en este tiempo y en esta congregación, de transmitir aquella palabra que creo Dios pone para el 2026. Y la primera palabra para tener en cuenta es, mire la cruz. Atrévase a mirar a Jesús. Atrévase a mirarlo con el corazón, a mirarlo con su intimidad.
Atrévase a mirarlo por encima de toda religión, de todo pensamiento, de todo paradigma, de todas formas que a veces tenemos. Yo sí soy muy cristiano, pero yo tengo mi forma, y yo creo así, y yo hago esto. Deje por favor todo de lado y solamente mire la cruz. Y mire a Jesús. Porque Él activará algo que solo está en aquellos que se atreven a mirarlo. Y así como era levantada la serpiente en el desierto y los que se atrevían a mirarla eran sanados. ¿Saben quién eran los únicos que no la querían mirar? Los que querían seguir haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y morían. Pero aquellos que se le habían mandado o no habían hecho lo correcto, pero se atrevían a mirar la cruz, se atrevían a mirar lo que Dios decía que miren, eran sanados, eran salvados. Y eso es Jesús. Eso es Jesús. El segundo mensaje tiene que ver con lo que le vamos a leer ahora a continuación. Tiene que ver con un Jesús que encuentra a las personas. Y vamos a leer el pasaje de cuando Jesús se encuentra con una mujer en Samaria, una samaritana. Lo conocen, ¿verdad? Más o menos. ¿Quién más, quién menos alguna vez ha escuchado este pasaje o lo ha leído? Me cautivó este pasaje para el día de hoy porque entiendo que Jesús aquí está mostrando cómo se presenta y cómo Él nos encuentra. Cómo Jesús rompe con los esquemas, con los paradigmas, los pensamientos que a veces quiero creer que inconscientemente y sin perjuicios o sin maldad, a veces tenemos los que nos llamamos cristianos, evangélicos, los que nos llamamos pastores, ministros. Y Jesús es todo lo contrario, es alguien que te encuentra. Y como te encuentra, así como te encuentra, inmediatamente te da de Él. Así que quiero compartir este pasaje y oro al Señor en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo en esta palabra pueda marcar un rumbo perfecto y una visión perfecta para cada uno, no de una iglesia, para cada uno, para este 2026. 31 días faltan. Yo sé que en estos 31 días esta palabra va a acabar en tu corazón y va a provocar el efecto por el cual Dios te va a permitir transitar el 2026. Tranquilo, después viene el 27 también. Pero hay un tiempo pronto para caminar. Y ese tiempo pronto para caminar es el que Dios te quiere marcar en esta noche. Libro de San Juan, voy a leer la versión popular. Allá está la otra Biblia, si hace falta corroborarlo. Hoy mandé la foto engañando con esta, pero ahora vamos a predicar con esta. La Antonella la levantaba, yo decía que no se desarme, que no se desarme. Tiene esta Biblia en mis manos unos 38 años más o menos. ¿Cuánto tenés? ¿37? 37 años. Me convertí cuando ella prácticamente nació, entonces tengo los años de creyente como mi hija de vida. Y esta Biblia llegó a mi mano en esa época que recién me convertía. Desde entonces me ha acompañado y me ha servido mucho y todavía no la vamos a jubilar. La Biblia Dios habla hoy, si alguien tiene versiones puestas en el celular y quiere buscarla en esa versión Dios habla hoy o popular, como le decían antes. Y si tiene otra Biblia, no la acompaña la lectura porque algunas palabras van a ser distintas y va a terminar diciendo, ¿qué está diciendo? Y se va a marear. Hay una palabra profética acá. Hay una palabra para el 2026. Hay una palabra de ese Jesús que te encuentra. Hoy te encuentra en el estado que estás. No me interesa saber cuál es el tuyo. Espero que a vos tampoco te interese el mío, que no seamos chichos ninguno de los dos. Y que solo nos enfoquemos en saber lo que Dios quiere. Y que eso sea bueno. Y que Dios haga la obra. Amén. Oramos por eso, ¿verdad? ¿Está dispuesto a abrir su corazón a una palabra de Dios? Amén.
No soy yo el que le voy a hablar, yo solamente tengo el micrófono, tengo el poder del micrófono. Y estoy tan necesitado de esta palabra y que se cumple en mi vida como en la suya. Libro de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer del verso 9. Y antes de eso Jesús se sienta al lado de un pozo porque tenía sed, iba de camino a otra ciudad. Y de pronto, sentado en ese pozo, le dice a alguien que se acercaba a ese pozo, que era una mujer de Samaria. Esto lo estoy diciendo rápido para no leer todos los otros versículos y arrancar en la palabra que Dios marcó. Entonces estaba allí, esa mujer venía a sacar agua y antes el agua se sacaba con una soga y con cántaros. Y Jesús iba caminando, no tenía un cántaro ni tenía una soga, pero tenía sed. Y se puso allí y cuando llegó esta mujer le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesús te encuentra y rompe el primer paradigma. Y esto lo digo para que entendamos que Dios no se basa en pensamientos humanos, en reglas humanas. Creo que no es ajeno a ninguno la información internacional. Saben que los judíos no se hablan con los palestinos, con los samaritanos, con los jordanos. De hecho, se odian. Y en esa época no se hablaban, o sea, era como si te cruzaras con alguien en la calle y decís, a ese no lo saludás más. Así te estés muriendo de sed. No, no se hace. Está prohibido. Hasta le ponían tintes religiosos. Porque Dios no es para adorarlo en Samaria, es en Jerusalén. Quiero poner un énfasis en esto para que entendamos, por favor, que Jesús no se basa en ninguna religión, en ninguna forma humana. De hecho, Jesús estaba violentando la ley con la que había sido criado. Porque de chiquito te decían, vos a los samaritanos no los saludás, son del diablo. Y mirá lo que dice la ley, bla, 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 bla. Te lo enseñaban de chiquito. Jesús no está atado a ninguna religión, no está atado a ninguna norma. A Jesús lo podemos adorar con las luces apagadas, las luces prendidas, con el traje puesto, si los viera usted como vienen los miércoles, Dios mío, Dios los echaría del templo. ¿O no? Y Dios nos habla. Y Dios nos recibe. Y Dios nos enseña. Como tengo pastores que si ven mi foto predicando ahora así encima con una remerita todo igual a todo, no te das el lugar de pastor. Vos tenés que entender cuál es tu posición porque Dios dice y me dan una lección de eso. Y está bien. Sí, en cierto modo. Pero la esencia es que Jesús no se ata a ningún pensamiento. Y a veces pensamos que eso es obra de los religiosos, de aquellos religiosos. Y a veces está en nuestro corazón. Y a veces nos deja a nosotros mismos nuestros propios pensamientos lejos de Jesús. Porque yo nunca hice eso. ¿Cómo vas a ir con esos locos evangélicos? Encima esos son más locos que los otros porque apagan la luz. Te descuidas, te roban la cartera. Primer mensaje. Hay un 2026 donde Jesús quiere encontrarte. Y te está diciendo, si tú supieras, a ver, Miguel, me pongo a mí, los miro a todos. Si tú supieras que el que te está hablando podría entrar en tu vida y no tendría sed nunca más, lo predicó Antonella, eterno.
Si tú supieras eso, ¿no te fijarías si es una religión? Si es la iglesia negra, la iglesia blanca, si es el pastor Miguel y Acielo o el predicador. El otro día me dijeron unos amigos, ¿por qué pones predicador? Hasta mi hijo me dijo, ¿por qué pusiste predicador? Entonces yo ahí nomás le tiré el saco, porque vos vas a ser el pastor. Ah. No, dice. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro que asumo mi responsabilidad. Y cada uno debe asumirla, conforme Dios se la dé. Pero si tú supieras que lo que estoy leyendo no es simplemente una Biblia en un sermón de una iglesia y de un protocolo que debemos seguir y una liturgia en la cual tiene que haber una palabra. Si tú supieras que el que te habla es Jesús y te puede dar fuente de agua viva y nunca más tendrías sed. Sácale el agudo para que no se aturdan más. Porque hoy Dios va a orar. Si tú supieras que el que te habla es Jesús y que si tú le pidieras a este Jesús en esta noche, tu 2026 no tendría sed más. ¿Está entendiendo? A veces hay que gritar un poquito. Al menos con mis hijos funcionaba. No importa el tiempo que me tome, tengo hasta mañana. Mientras termine antes de las 6 me puedo ir a trabajar. Jesús le contestó eso y la mujer no podía entender. Este judío me viene a decir. Y entonces le retruca, porque se ve que era brava la señora. No se quedaba con que le iban a decir, anda para allá, vení para acá. Y seguimos. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? No voy a hablar, vamos a seguir leyendo. Y Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. ¿Pero qué sabe Dios de la situación que yo tengo? ¿Acaso Dios me va a dar? Me faltan 10 millones. ¿Dios me lo va a dar? Digo 10 millones, 10.000 dólares, $1.000.000, ¿qué sería? No sé, no importa. Solo por poner peso con plata que a veces valoramos mucho. Me falta la salud, ¿Dios me la va a dar acaso? Me falta la alegría, he perdido el gozo. Ya ni sé para qué vivo, solo sé que ando y camino. ¿Dios me lo va a dar? ¿Acaso Dios sabe lo que me está pasando a mí? ¿Dios conoce mi verdad? Ese pastor que está predicando ni siquiera sabe lo que es estar en mi casa. De hecho, no lo sé. Sé que la palabra es verdad. Sé que se cumple. Si alguien quiere, tomamos un tiempo, se paga un café y le cuento todas las cosas que Dios hizo en mi vida, pero no le va a servir de mucho porque su vida es suya. Y si yo le digo que a mí Dios me dio 10.000 dólares, usted va a querer los 10.000 dólares, pero si usted no lo sabe administrar, lo va a perder. Entonces no es la solución. La solución es Jesús. La solución no es el paradigma ni el pensamiento, es encontrar a Jesús. Tu 2026 será distinto si tenés agua viva, si tenés a Jesús.
cómo lo tengas a Jesús, te puedo dar algunas recomendaciones, buscándole, acercándote a Él, viniendo a la iglesia, buscando la palabra, adorándole como hoy les has venido a adorar, que eso pudiera hacerte, si la palabra correcta fuera esta, un hábito en tu vida, y eso sería mi experiencia y lo podría contar y podríamos... Pero yo solo espero que esta palabra te permita ver esa cruz, te permita ver a Jesús. Y que en cada uno de tus días, cuando sea necesario, puedas decir, y hago esto para que te quede la imagen grabada. Que no vas a mirar al cielo para ver si está nublado o si hay sol. Vas a mirar a Jesús. Y le vas a pedir. Y Él te dará. Porque eso es lo que está diciendo. Si tú supieras. Eso quiere decir que no lo sabíamos. Pero ¿cómo? Si acá todos, cuando mencioné el pasaje, había muchos que lo sabíamos. Yo lo sabía. Mas esta es una palabra que es viva, es eficaz y es eterna. Y aunque la sabía de otro tiempo, para este tiempo esta palabra dice, si miras a Jesús, si rompes con la religión, si cortas con los paradigmas, si dejas de pensar lo que pensaba, esto hasta tiene un paralelo científico. ¿Sabe qué dicen los científicos? Los científicos, voy a inventar esto, y voy a inventar, qué sé yo, la lamparita. Entonces pruebo de una forma y hago un diseño que me parece que es la lamparita, y no funciona. ¿Hago lo mismo? ¿Usted qué sabe? ¿No? ¿Hago lo mismo de vuelta? ¿Hago lo mismo? No funciona, hace otra cosa. Hago lo mismo, pero yo siempre hice así. Hago lo mismo, sigo con la religión, sigo con el pensamiento de lo que yo creo que tiene que ser la religión y cómo tiene que ser, Si fuera el caso de la religión, si fuera el caso de tu vida, ¿sigo viviendo la vida tal cual la viví? ¿Te dio un resultado? Si te lo dio, te felicito. Seguí adelante. Pero si hay áreas en las que no te lo dio, mira a Jesús. No mires lo que hacías. Mira a Jesús. Y va a haber palabra viva y fuente de agua viva para un 2026. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. ¿No somos medio así todos? Y ya que está, dame, Dios. Así no tengo que hacer más nada. Así no tengo que... Todavía seguía en el ámbito natural. Dios le estaba dando, Jesús se le estaba mostrando y sabe que esto lo veo a menudo. Venimos a la iglesia y no quiero decir vienen para no quedar como si fuera yo, wow, el angelito. Por eso me llamo Miguel Ángel, ¿no? Y todos ustedes son los otros, ¿saben lo que hay del otro lado? De acá un angelito y del otro lado, no lo diga, porque eso sería... Pero ¿sabe las veces que venimos a la iglesia, venimos a Dios, Dios nos da una palabra, pasamos la puerta para allá y seguimos con nuestra vida como nosotros la vivimos? Dios dame para que no tenga que volver. Y tendría un montón de pasajes para decir cuánto Jesús alimentó y te dio los panes y los peces, y levantó muertos, hizo, sanó y curó y qué sé yo. Y la mujer le dijo, yo no quiero volver más al pozo, yo quiero tener, ya está, listo, dame agua, ya está, ¿tenés agua? Bueno, dámela. Lo seguía desafiando naturalmente a Dios. Acto fallido. Método incorrecto. Corrijo mi mente. Mírelo a Jesús. Hay un 2026. Hay una generación detrás. Hay una vida por transitar. Mírelo a Jesús. Mire la eternidad que te da Jesús. Entonces no termina allí. Lo desafía y Dios va un poquito más allá.
Yo sabía que se me iba a traicionar. Me mueve la hoja. Lo desafía y Jesús va un poquito más allá. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no tiene problema con nuestra mente. ¿Sabe qué? Dios lo creó a usted y a mí. El otro día debatía con una persona y le decía, pero Dios me creó así. Los que me conocen en la intimidad saben que soy bastante insoportable, tengo un carácter fuerte. Y a veces muy odioso. Mañaña. Y a veces, sí. Entonces digo, y yo le decía, pero Dios me hizo así. Y lo llevaba a la parte donde Corintios habla acerca de los dones. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, estamos estudiando esas partes de Corintios, espero que les sirvan. O tratando de aprenderla, no sé si estudiando la palabra. Y le dijo, y los dones, y dio dones a los hombres, hay don de ciencia, hay don de revelación, don de presidir, don de servicio. Y me quedé detenido ahí. Si usted imagínese a alguien que Dios le da el don de presidir, que entiendo que tiene que ver como, por ejemplo, con el pastorado, con llevar adelante una vida, con llevar adelante una casa, con direccionar hijos, con ser un padre espiritual y natural. Y le da un carácter débil. ¿Cuál va a ser el resultado? Van a hacer lo que quieran. Van a hacer lo que quieran. Dios te formó a vos. Dios formó a esta mujer. Dios conocía quién era esa mujer. Y ya vamos a leer lo que era su vida. Dios lo sabía, aún así. Fíjese lo que ocurre. Dios no tuvo problema en decirle, Jesús no tuvo problema en decirle, si vos me pidieras a mí, si vos supieras quién soy yo te daría de beber agua y no tendría sed jamás. Y le estaba regalando el reino de los cielos a alguien que todavía estaba dudando. Y Jesús no se detuvo diciendo, ¿sabe qué haría cualquier pastor como yo? Vamos por este. Más si no quiere creer que no crea. Alguna vez he dicho en broma, pero con cierta seriedad, a mí no me es ningún beneficio personal que venga mucha gente a la iglesia, al contrario, es más trabajo. Si con que venga yo y Dios me llene a mí, y ya está. ¿Y para qué quiero más? Yo no, como personal. Pero Dios me mandó a hacer otra cosa, y esa es mi responsabilidad, transmitirle. Entonces digo, las veces que he dicho, bueno, yo ya le dije. Sí. Pero Jesús no se queda ahí, ¿sabe que Jesús no es Miguel? ¿Sabe qué ventaja que es eso? Jesús no le dijo, bueno, está bien, escúchame hermana, dame un poco de agua y anda a volver y hacer tu vida. Y seguí con lo tuyo y que tengas un 2026 bendecido, hermanos. Te doy un 2026 bendecido, hermano. Prosperado y multiplicado y bla, bla, bla. Mira a Jesús. Porque Jesús te va a cambiar. Seguramente Jesús te va a decir algunas cosas. Seguramente Jesús te mostrará cosas que no están bien, pero te las va a mostrar Jesús, no un pastor, ojo. No el hermano que tiene más años que vos y te va a decir, mirá, yo entiendo que vos, pero Dios dice esto, ¿viste? Y vos te quedás ahí como diciendo, no, ¿y Jesús? Y la mujer le dice, y Jesús mire la respuesta. Wow. Este es el Dios en el que creo. Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar el agua. Entonces Jesús le dijo, andate freír buñuelo y no vengas más a buscar agua. No, no le dijo eso. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y la mujer le contestó. No se callaba la doña. No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que tenía el marido de la vecina. Es cierto lo que has dicho. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados, sigue con la religión acá. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte.
Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde deben adorarlo. Y Jesús en su santa paciencia le sigue contestando. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero, llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Y la mujer le dice, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y que cuando Él venga nos explicará todo. Y Jesús le dice, todavía faltaba. Ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería y de dónde y de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será que hoy está viendo a Jesús? Y que todas estas mismas preguntas que hace la mujer a veces le hemos tenido. Y que Jesús no se fijó ni siquiera en que la mujer era una mujer de una vida bastante compleja, ¿no? Cualquiera de nosotros dice, ¿qué le va a decir de Dios? Encima es samaritana. Jesús encuentra a todos y a todos le da de beber agua. Jesús se le aparece a todos. Jesús está disponible para todos. Vino a salvarnos a todos. Jesús quiere darnos un 2026 lleno de Él. Y esta es la palabra para tu año que va a empezar, el mío también. Miremos a Jesús. Busquemos a Jesús. Pidámosle a Jesús lo que necesitamos. Miremos nuestra vida en Él. Y dejemos que Jesús, y cuando Jesús venga y te diga, algunas cosas te va a decir, seguí adelante, pero en otras te va a decir, bien has dicho, te conozco. Yo sé de las tuyas. Yo te vi. Yo sé lo que hiciste mal. Pero ni siquiera eso impidió que Jesús le invitara a adorarle. ¿Entiende? Lo que hemos hecho hoy es adorarle a Dios. No sé cómo vino cada uno, sé en todo caso cómo vine yo. Pero Jesús no se fijó cómo vinimos cada uno. Jesús nos permitió adorarle. Y nos permitió que su Espíritu Santo nos guiara a una adoración. Y no se fijó si éramos judíos, samaritanos, pecadores, puros, impuros. Y no quiere decir con esto que es una apología del pecado, que Jesús apruebe el pecado. Jesús cambia el pecado, pero cuando lo miramos a Él. Jesús no cambia las vidas por una posición religiosa, paradigmas religiosos, enseñanzas, doctrinas. Claro que después tienen su enseñanza y aprendemos cómo es y qué es, y de hecho tenemos los miércoles hoy en un tiempo para prepararnos para el 2026, tratando de aprender un poco acerca de la madurez espiritual que debemos alcanzar. Y ese es otro tema. Jesús, sabiendo quién era la mujer, no escatimó nada para decirle todo lo que era bueno. Y esta mujer dice que fue y predicó en su aldea y les dijo vengan, y dice que Jesús luego, para no leer todo, pasó 2 días en esa aldea de samaritanos. Uy, era como ir a un templo budista. Un pastor, ¿dónde está el pastor? En el templo budista, Dios mío. Padre Santo. Jesús se quedó con los samaritanos y muchos se convirtieron y creyeron en Él. Y se fundó una iglesia en Samaria. Y Samaria fue para Cristo también. Porque aclaró bien, viene el tiempo y ahora es,
A partir de mí, dijo Jesús, ya no será ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en allá, ni en acá. Viene el tiempo que los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y de verdad. Porque Dios está buscando adoradores, Dios está buscando hijos espirituales, no hijos evangélicos. Aunque entiendo, y lo he dicho siempre y lo repito, practico esta religión socialmente llamada evangélica porque creo que es la que más se asemeja a lo que dice la palabra. No que tengamos la verdad absoluta, ni siquiera como iglesia, ni como institución, ni como iglesias en Córdoba. Pero sí sé que si miramos a Jesús, sí sé que le creemos a Jesús, sí sé que si dejamos que Él nos diga lo que está bien y lo que está mal en nuestro espíritu, haremos su voluntad y esto nos llevará a ser adoradores, a tener vida eterna, a que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y cuando los días malos vengan, porque también hay días malos y Dios no lo niega, y le dijo, confía, yo en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, lo dijo Jesús, yo he vencido el mundo, ha vencido el sistema. Ni la muerte puede separarnos de algo eterno, como es lo que Dios nos da a través de Jesús. Guarde esta palabra para el 2026. Mire la cruz y mire a Jesús. Y deje que Jesús gobierne su vida. Pero no como un Señor, aquí estoy. Jesús, ¿qué hago? Mira que soy samaritano. Mira que soy esto. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y Jesús vendrá y dirá, mira, no hagas más esto. Antonella dijo una verdad y con esto termino. Yo lo expliqué varias veces en diferentes mensajes. Esto es el manual del fabricante, el que te fabricó, Dios. Si tenés algún problema con que me haya hecho fachero a mí y no a vos, bueno, quéjate con Dios. Pero Dios te fabricó. Yo le digo, Señor, ¿por qué me hiciste pancita? Y yo te fabriqué, ¿qué problema? Bueno, acá está el manual. Este es el manual del fabricante. Hagamos aquello que dice acá. ¿Y cómo? No te preocupes. Para cada ocasión habrá una palabra. Para cada circunstancia habrá una palabra. Para cada tiempo habrá una palabra. Hay un secreto, solo un secreto. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Y Él lo va a hacer. Amén.